¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, buenos días. Eh, Nosotros somos el equipo número 1. Nosotros les hablaremos un poco sobre la teoría de inteligencia y la medición de la misma, enfocados en los antecedentes de la evaluación de la inteligencia. Como a grandes rasgos, de manera general, pues vendrían temas sobre los comentarios del siglo XIX, así como del siglo XX, qué aportaciones que había en ese entonces, así como avances de Inglaterra, en la cuestión de Alemania, Estados Unidos, así como contribuciones importantes de Lewis Terman, Stanford, Binet, entre otros. Para iniciar, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la cual nos habla de los avances que ha habido en Francia, los más destacados, como hablamos del siglo XIX. Alfred Binet, junto con Victor Henry y Simon, realizaron pruebas de estos procesos mentales superiores para medir la inteligencia. Fue entonces que pues en el año 1905 pues se creó la escala Binet-Simon. Esta constaba de 30 reactivos y fue considerada como la primera evaluación psicométrica válida o validada. Se considera que esa escala diagnosticaba el grado del retraso mental, convirtiéndose en el prototipo de las escalas de capacidad mental del futuro. Fue uno de los primeros, Albert Binet, en estos tipos de investigación y como menciona, fue una de las pruebas psicométricas válida en esa época, ¿no? Para este siglo se presentaron bastantes avances relacionados a las pruebas de inteligencia. Sin embargo, países como Inglaterra se enfocaron más que nada en los análisis estadísticos, mientras que Alemania se centró en la psicopatología y los americanos pusieron en práctica y énfasis en las ideas de Binet para la elaboración de las escalas de inteligencia. Para estos años, de 1880 a 1905, hubo un periodo en el cual se llamó periodo de laboratorio. Este se enfocaba principalmente en la psicología general. Había diferencias individuales y en la medición mental. Para la medición de la inteligencia se abordaron estudios de la sensación, de la atención, de la percepción, asociación y la memoria. Gracias a los trabajos de Binet, de Ebbinghaus y de otros, se llevó a cabo la aplicación de métodos en laboratorios de psicología experimental para la solución de problemas prácticos, creando el campo de la psicología aplicada y naciendo una nueva era en la psicometría. Para dentro de los avances en el siglo XX, hubo contribuciones de Goddard, que tenía una perspectiva de la inteligencia que mostraba diferencias de la de Binet. Goddard creía que la inteligencia constaba de una sola función subyacente determinada en gran medida por la herencia, y Binet pensaba que la inteligencia podía ser alterada por los factores ambientales y que no dependía únicamente de la genética. Hubo una escala, en 1908, la escala Binet-Simon, que fue la escala de uso más frecuente en los Estados Unidos. Esta escala era principalmente utilizada en la evaluación de individuos con retraso mental. Pero Lewis Terman enfatizó que la escala Binet-Simon tenía gran valor práctico y teórico. Interesado por esta evaluación infantil, en el año de 1916 realizó la publicación de estandarizada y empleada de esta revisión llamada Revisión y Extensión Stanford de la escala Binet-Simon, lo que ahora llamamos como Stanford-Binet. Lewis Terman señaló que la escala Binet-Simon del año de 1908 tenía gran valor práctico teórico. Para el año de 1916 publicó una versión modificada, amplia y estandarizada de la que hablamos anteriormente, llamada Revisión y Extensión Stanford de la escala Binet-Simon o Stanford-Binet. Para esta escala, en 1916, utilizaba procedimientos psicométricos relativamente sofisticados. Se convertiría en una de las principales contribuciones al campo de la medición mental y representó un hito en esa área. Mientras tanto, en Inglaterra, Francis Galton, primo de Charles Darwin, realizó investigaciones pioneras sobre la herencia de las habilidades mentales y físicas a finales del siglo XIX.
Desarrolló técnicas estadísticas y conceptos como el genio hereditario, el cual es un término que se refiere a la idea de que la capacidad intelectual excepcional o genialidad puede ser transmitida de una generación a otra a través de la herencia genética. La noción sugiere que las características que contribuyen a la genialidad, como la inteligencia, la creatividad o la habilidad en áreas específicas como las matemáticas o las artes, pueden estar influenciadas por esta genética. Por otro lado, en 1904, Charles Spearman propuso la teoría del factor G o inteligencia general, que sugiere que una habilidad cognitiva general subyace a las diferentes habilidades mentales. Asimismo, Raymond Cattell en la década de 1960 distinguió entre la inteligencia fluida, o sea, la capacidad de razonar abstractamente, y la inteligencia cristalizada, o sea, el conocimiento adquirido. Finalmente, Hans Eysenck realizó investigaciones influyentes sobre la estructura de la inteligencia y su relación con la personalidad. Los avances en Alemania muestran a Wilhelm Wundt, quien fundó en Leipzig el primer laboratorio de psicología en el año de 1879. Wundt también en su laboratorio estudió los problemas de la sensación, la atención, los tiempos de reacción, sentimientos o las emociones. Wundt también creía que la finalidad de la psicología era analizar los contenidos de la conciencia, o sea, él pensaba o creía que la psicología debería enfocarse en el estudio de la experiencia inmediata, a través de la autoobservación o la introspección principalmente. Otro autor fue Emil Kraepelin, quien fue uno de los primeros alumnos de Wundt. Introdujo pruebas complejas para medir el funcionamiento mental de los adultos. Kraepelin trabajó en el campo de la psicopatología y basó sus pruebas en las capacidades necesarias para el funcionamiento cotidiano. Él diseñó evaluaciones de la percepción, la memoria, funcionamiento motor y atención. El siguiente autor fue Hermann Simons, quien desarrolló el test de rendimiento de concentración en la década de 1970, que fue una prueba no verbal ampliamente utilizada. Rolf Blomin y sus colegas en Alemania han realizado también investigaciones influyentes sobre factores genéticos y ambientales que influyen en la inteligencia. Tenemos a otro autor que es Hernand, quien desarrolló pruebas de memoria, cálculo y oraciones incompletas. Estos primeros trabajos fueron precursores de las pruebas de inteligencia de aplicación grupal. Este autor fue que, en respuesta a las solicitudes de los maestros de Breslau en Alemania, que deseaban la ayuda con la evaluación de la aptitud académica de sus alumnos. Fue quien contribuyó con eso. El siguiente fue Karl, quien desarrolló un conjunto de preguntas diseñadas para detectar el retraso mental. Este autor fue muy conocido en Polonia y en Alemania también por sus investigaciones sobre la localización cerebral. El siguiente autor y el último de los avances en Alemania es Theodor, quien publicó una batería de pruebas con preguntas que requerían el pensamiento conceptual. Contribución de Galton. Fue el primero en emplear técnicas objetivas y desarrolló los conceptos estadísticos de regresión a la media y correlación. Estos conceptos permitieron que los investigadores utilizaran las puntuaciones de las pruebas para estudiar la inteligencia a lo largo del tiempo y para examinar la relación entre la inteligencia de los padres con los hijos. Las contribuciones de Galton estimularon el desarrollo del campo de la psicometría, es decir, medición psicológica. Avances de Estados Unidos. Contribución de Jim Cayet. Estudió con Wundt. Cayet dejó a Wundt para fungir como asistente en el laboratorio antropométrico de Galton, de quien recibió influencias. En lugar de seguir el abordaje introspectivo de Wundt para la psicología, Cayet, al igual que Galton, se enfocaron en el estudio de diferencias individuales en el comportamiento. Al regresar a Estados Unidos, estableció un laboratorio de psicología en la Universidad de Pensilvania.
contribución de Caillet, en 1890 publicó un artículo en la revista Mid donde utilizó por primera vez el término prueba mental. Ahí describió 50 medidas de las capacidades sensoriales y motoras que diferencian poco de las diseñadas por Galton. A base de Estados Unidos, contribución de Caillet. Caillet subrayó que la psicología debe basarse en la medición y la experimentación, previendo las aplicaciones prácticas de las pruebas como herramientas para la elaboración diagnóstica y para la selección de individuos para capacitación. Recopiló una batería de pruebas para la elaboración de diversas habilidades. Las pruebas incluían presión dinamétrica, tasa de movimiento, áreas de sensación, diferencia de peso apenas perceptibles, tiempo de reacción al sonido, tiempo para nombrar colores, diserción de una línea de 50 centímetros, juicios de un tiempo de 10 segundos y cantidad de letras recordadas luego de escucharlas una vez. Otros avances. Las pruebas psicológicas hicieron su debut público en Estados Unidos en la Feria Mundial de Chicago de 1893, donde Hugo Münsterberg y Joseph colaboraron en una demostración de un laboratorio de pruebas, a cambio de una pequeña cuota. Los visitantes del laboratorio podían someterse a pruebas de antropometría mental para averiguar cómo se comportaba su desempeño con el de otras personas. Otros avances de Estados Unidos. Karls estudió con Caillet. Posteriormente, en la Universidad de Columbia, investigó la validez de diversas pruebas de funciones sensoriales simples que, según pensaba, se relacionaban con los procesos cognitivos, al utilizar los métodos de correlación de Galton y Pearson. Encontró que las correlaciones de las puntuaciones de las pruebas entre sí y las calificaciones escolares en una muestra de estudiantes unitarios era baja. Es decir, que lo que obtenían en las pruebas no estaba tan relacionado con las calificaciones, ¿no? Como que no había tanta relación entre la inteligencia de lo que sacaban en las calificaciones con la inteligencia que decía la prueba que medía. Otros avances de Estados Unidos. En 1899, Stace, en la Universidad de Cornell, informó que pruebas similares a las utilizadas en Bern, en Francia, eran poco confiables y, en consecuencia, tenían poco uso práctico. Sin embargo, Schaap solo analizó a 7 estudiantes de posgrado. Las correlaciones débiles no son sorprendentes para esta muestra pequeña y homogénea. Por desgracia, los estudios de Schaap tenían graves deficiencias metodológicas que temporalmente inhibieron el interés en el campo de la medición mental. Porque aquí apenas estaba surgiendo toda esta parte de la metodología, ¿no? Por eso ahí cometieron aquellos errores. También habla de que pequeñas muestras se generan débiles correlaciones. O sea, entre más sean las muestras, va a ser más fuerte el tipo de ecuación que va a haber. En conclusión, nosotros tenemos la opinión de que este capítulo ofrece una excelente revisión histórica y teórica del concepto de inteligencia y su medición. Nos resulta fascinante ver cómo evolucionaron las ideas y enfoques desde los primeros intentos rudimentarios de Galton y otros pioneros en el siglo XIX, hasta las escalas mucho más sofisticadas y ampliamente utilizadas desarrolladas por Binet, Simon, Terman y Wechsler en el siglo XX. Para nosotros es muy valioso que el capítulo presente y compare las diversas definiciones de la inteligencia propuestas por los psicólogos prominentes a lo largo del tiempo. Esto demuestra lo complejo y multifacético que es el constructo psicológico. Mientras algunas definiciones enfatizan procesos cognitivos superiores, otras resaltan la adaptación al ambiente o las capacidades fisiológicas subyacentes.
Encontramos muy convincentes los enfoques que ven la inteligencia como una combinación de procesos cognitivos básicos y superiores, interactuando con el conocimiento y modulados por factores contextuales y culturales. Las teorías analítico-factoriales, con sus discusiones sobre el factor general G versus capacidades específicas, también nos parecen bastante reveladoras. En general, este capítulo demuestra lo lejos que hemos llegado en nuestra comprensión científica de la inteligencia, desde los días de las pruebas sencillas, pero también deja claro que aún queda mucho por explorar y debatir en cuanto a la verdadera naturaleza de este concepto tan fundamental de la psicología y la cognición humana. Muchas gracias.